Oye, lo primero que quiero hacer es agradecer a César Obregón, que fue el que me llamó para venir a daros esta mini charla. Y cuando le pregunté, ¿pero qué es esto, César? ¿Qué historia es esta y tal? No, pues es una cosa que hemos montado, entonces vienen cántabros y van a hablar y tal. ¿Y quién va a esta historia? Pues mira, joder, el médico se llamaba Paco Piñar. Y digo, coño, voy. He tenido he tenido la suerte de trabajar con Paco durante años en quirófano, en lo que a mí me toca, que es la anestesia, y en lo que él le toca como cirujano. Y esa escena que salía, se lo decía a Paco, de esa paciente que en un momento determinado, después de la cirugía, abre la mano y dice, pues estoy mejor. Y dice Paco, coño, pero ¿usted para qué se ha operado? Nada más que para eso. Eso no es una anécdota, es la realidad de la práctica clínica en las veces y los años que he tenido la oportunidad de trabajar con él. En fin, una suerte. Y antes de arrancar con lo mío, sí quiero enfatizar, subrayar y poner en grande lo que ha dicho Javier antes de la importancia de salir del círculo de confort. Mirando para atrás de mi vida, lo mejor que hice fue trabajar durante 14 años en Inglaterra y verlo todo con una perspectiva diferente. Ese es el mensaje, sobre todo para los más jóvenes, en esa edad que yo creo que es crucial después de terminar la carrera, ¿no? Esos 24, 25, 28 años, salir fuera de esa zona de confort que nosotros efectivamente, como decía Javier, la tenemos en Santander, pues extremadamente agradable. Y voy a hablaros de la tecnología y la humanidad y lo que va a ser, o creo que debe ser, o será la medicina del siglo XXI y de los siglos venideros. Y aquí hay una cosa esencial. Yo soy el presidente de la Organización Médica Colegial. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve la Organización Médica Colegial? Oiga, esto de los colegios, el mantra corporativista. Pues la clave de la Organización Médica Colegial, la clave de los colegios, el ventrículo izquierdo, es el Código de Deontología Médica. ¿Y qué es eso del Código de Deontología? Bueno, pues los médicos, además de cumplir el Código Penal y el Código Civil, como todos, tenemos que cumplir nuestro Código de Deontología. ¿Y qué es eso del Código de Deontología? Pues son los compromisos que tenemos frente a la sociedad, frente al paciente. ¿Y qué compromisos son esos? Pues oye, el compromiso de la confidencialidad. Somos los únicos que tenemos el acceso a la intimidad física y psíquica de las personas. El compromiso de la honestidad, el compromiso de establecer una relación adecuada médico-paciente, el compromiso de la distribución justa de los recursos limitados, el compromiso de la investigación, el compromiso de la docencia, el compromiso de que esa investigación esté libre del conflicto de intereses, el compromiso del conocimiento, de la competencia profesional. Todos esos compromisos se agrupan en 96 artículos y 23 capítulos que son los que conforman el Código de Deontología Médica. Por cierto, que el Código de Deontología Médico Español es el último publicado en Europa, alineado con el de la Asociación Médica Mundial, en octubre del 2022. Y a cambio, ¿qué es lo que nos da la sociedad? ¿Qué es lo que nos da el paciente? El paciente nos da su confianza ilimitada. Ese es el pacto social. Los pacientes, en ese momento vulnerable de la enfermedad, nos entregan a los médicos su confianza ilimitada. ¿Y qué es lo que ha venido pasando? Lo que ha venido pasando en el último tercio del siglo XX, desde los años 70 hasta donde estamos ahora, es que la tecnología, la innovación científica ha llegado el láser, ha llegado la resonancia magnética, ha llegado el escáner, ha llegado todo eso. De tal forma que la parte humana ha quedado como una parte como más virtuosa, ¿no? Bueno, si además este señor es afectivo, pues mira, es que he ido al médico. ¿A qué médico has ido? Donde fulanito. Fabuloso, el mejor. Ya has ido donde me mandaste, pero es que durante los 20 minutos que me he visto no me ha mirado los ojos. Pues a ti qué más te da. Que lo importante es lo que sabe, porque sabe muchísimo. Ya, joder, es que luego operó a mi madre y después de 9 horas de cirugía, pues resulta que no vino a avisarnos ni a comentarnos a la familia qué es lo que había pasado hasta 2 días después. Bueno, hombre, pero el caso es que lo operó. Eso es un mal acto médico. Pero esto no es nuevo. Hay unos diálogos muy bonitos de la Real Academia de Ciencias de París, de Francia, en la que ya abordaban este problema. En 1830 discutían si el médico debería de ser el que tratara a la persona en carne y hueso o lo que debería de hacer es generar una hipótesis de una enfermedad y el enfermo no era más que esa hipótesis de esa enfermedad. Fijaros que lo que discutían era si el médico iba a ser un sanador humano o iba a ser un científico empírico, es decir, que viene de lejos. Y fijaros aquí la relación del paciente con el médico, cómo ha ido evolucionando. Aquí se habla de la fragmentación y de la atomización de esa relación. Ahí tenéis en el ejemplo A,
es como muy intuitivo, tenéis al paciente que se relaciona con su médico, con el médico responsable tiene una batería, un armario de pruebas diagnósticas y terapéuticas, y por si no fuera suficiente, hay en un tercer plano sus compañeros médicos con los que puede hacer interconsultas para llegar al diagnóstico adecuado. Pero la relación médico-paciente se mantiene. Pero luego llegamos a la fragmentación. El paciente ya no solamente ve a un médico, sino que tiene a 3, 4, 5 médicos. Va a ver a su médico de primaria, oiga, ya, pero yo tengo un tema de reuma que quiero que me vea el reumatólogo. Fenomenal, pues el reumatólogo. Pero es que además tengo dispepsia, quiero que me vea el estomatólogo. Pues fenomenal, el estomatólogo o el gastroenterólogo. Quiero que me vea el traumatólogo. Bueno, pues paradójicamente esos 3 médicos que están atendiendo a ese paciente no se comunican entre sí. Esta es la paradoja que tenemos ahora mismo en nuestro Sistema Nacional de Salud. La atención primaria y la atención hospitalaria, en vez de ser convergentes, cada vez son más divergentes, historias clínicas electrónicas diferentes. Cuando me hablan de la historia clínica europea, pero por el amor de Dios, si en Cantabria tenemos una historia clínica electrónica para primaria y una historia clínica diferente para hospitalaria. Esa es la fragmentación. Pero es que vamos a peor, que es la fase C, que es la atomización. Porque fijaros que en la fase B todavía el armario con las pruebas diagnósticas y terapéuticas queda en un tercer plano. Pero es que ya hemos llegado ahora, siglo XXI, a la atomización. El paciente se sienta y te tira o te deja la resonancia magnética. Bueno, ¿y qué es lo que le pasa? No, ahí lo tiene usted, léalo. Me pasa, pues estoy lleno de hernias y de protusiones. Ya, hombre, pero usted cuénteme lo que le pasa. No, pero oiga, pero usted no sabe mirar eso, tome el CD. A eso hemos llegado. Y ahí llega el momento en el que le preguntas al paciente, lo comentaba con Paco hace un momento, le preguntas al paciente, oiga, ¿y quién lo ha operado? El robot. Digo, ¿pero cómo que el robot? Pero usted que se cree que el robot entra por la mañana y opera y ficha. No, pero ¿qué médico? No, me ha operado el servicio de cirugía de... No, pero oiga, que el servicio no le opera tampoco. ¿Qué médico? ¿Qué nombre? ¿Qué apellidos? Francisco Piñal Matorras. No voy a decir al anestesista porque eso no lo sabe nadie. Pero el médico sí. A eso hemos llegado. Estas son las 4 potentes tecnologías que tenemos, las diagnósticas, ¿no? Hay una sobrecarga diagnóstica. ¿Qué riesgo tiene eso? Pues tiene el riesgo del sobrediagnóstico, del que amenacemos a un paciente o a un individuo con que tiene una enfermedad que nunca va a desarrollar. Las terapéuticas, ya os he contado la historia del robot, que parece que es más importante con esta fascinación tecnológica que el hospital tenga un buen Da Vinci que no tenga un buen cirujano. El Big Data es fabuloso porque agrupa pues, una enorme cantidad de datos. ¿Pero qué pasa con esos datos? Que se cruzan y lo que pueden dar lugar es que alguien que tenga intereses espurios económicos consiga sacar ventaja de eso asustando. Le preguntaban a un director general muy joven de una grandísima compañía farmacéutica en los años 60, llegó a la tal, oiga, le pregunta al periodista, ¿y usted qué querría de esta empresa? ¿Qué futuro le ve? Dice, bueno, yo el futuro le veo clarísimo, yo lo que quiero es vender a los sanos, porque son muchos más que los enfermos. Por ahí vamos. Y lo último, la logística clínica. El otro día lo hemos tenido claro con el apagón. Toda la historia, tenemos aquí a Rita, toda la historia de recetas electrónicas fuera, con lo cual un paciente diabético que tenga que cambiar el medicamento, la insulina, esa mañana, esto no se cuenta, porque parece que la cosa aquí ya fue bien porque todos éramos hermanos, pero claro, el que era diabético y tenía que ir a la farmacia, no se le podía prescribir la insulina, ¿y eso qué quiere decir? A saber cuántas crisis hiperglucémicas hemos tenido y cuántos comas cetoacidóticos. Ese es el riesgo de sumergirlo todo en la logística clínica. Y os pongo aquí, lo conocéis, es el carro alado de Platón, ¿no? La razón es la que dirige a los 2 caballos briosos, que son el espíritu por un lado y por otro lado la voluntad. Vamos a ponerlo en los médicos, el que lleva el áuriga de esto que os voy a explicar sería el médico, sería el profesional, que llevaría los 2 caballos, por un lado el conocimiento y la ética, y por otro lado la tecnología, la medicina, ¿no? ¿Y por dónde tiene que caminar esta cuadriga? En 3 líneas, que son el futuro de lo que va a ser la medicina. Lo primero es la medicina de precisión. La medicina de precisión, por ponéroslo claro, es que nos sacan, oiga, por decirlo de los CAR-T, nos sacan un linfocito, nos le arman de herramientas genéticas y epigenéticas y nos le sumergen otra vez en la sangre y va a disparar directamente al tumor. Medicina de precisión. Otra línea que tiene que caminar la cuadriga es por la medicina integral, es decir, sobre todo en los pacientes más frágiles y con muchas enfermedades. Tiene que haber alguien que organice y que ponga en la balanza lo bueno y lo malo de cada una de las medicaciones que se le van a poner y ver al individuo, al paciente en su conjunto. Y por último, la medicina personalizada. Oiga, ¿y qué es la medicina personalizada?
Pues la medicina personalizada, ya que pongo el ejemplo del diabético, pues no es lo mismo un diabético gordo y pastelero que un diabético monje trapense y que pesa 52 kilos. Hay que verlo desde la perspectiva del paciente, en el contexto del paciente. Eso es la medicina personalizada. Y pongo esto aquí, que es de Don Abedian. Todo esto, ¿cómo se va a conseguir? Esas tres medicinas, ¿cómo se consiguen? Se consiguen como todo, con las personas. Hay 317.800 y pico médicos colegiados en España. Si todos y cada uno de esos médicos siguen esa línea de esas tres medicinas, la de precisión, la medicina integral y la personalizada, pues evolucionamos sin ninguna duda a un éxito. Decía Madame Curie en la única charla que dio en España en 1928 en la Real Academia de Medicina, dijo, es necesario que tenemos que tener un mundo mejor, es necesario que para tener un mundo mejor la sociedad sea mejor y tenemos que cambiarla, pero para conseguir eso es necesario que cada uno de nosotros como individuos tratemos de mejorarnos cada día. Y os cuento esta historia que es muy clarificadora de lo que es la medicina personalizada. Archibald Cochrane no se hizo famoso por lo que yo os voy a contar, sino se hizo famoso porque hizo un análisis en 1971 de lo que fue luego el modelo del NHS británico. Este hombre se alistó en la Segunda Guerra Mundial y en 1941 fue capturado por los alemanes. El resto de la guerra, del 41 al 45, lo sirvió en diferentes campos de concentración, actuando como médico. Y cuenta en este libro una historia que es que de madrugada abrieron los alemanes la puerta del botiquín en el que él trabajaba y tiraron dentro a un prisionero ruso que estaba chillando, rabiando de dolor. Y él no tenía nada, lo que hizo fue, se le llevó a su camastro y en el camastro pues, le auscultó y percibió que tenía unas cavitaciones pues, propias de una tuberculosis y eso produce una pleuresía y un dolor muy severo de la pleura y no tenía nada para darle. Y finalmente le dio aspirinas, que era lo único que tenía. Y con las aspirinas pues no sirvió absolutamente para nada. Y cuando no sabía qué hacer, lo que hizo fue abrazarle. Le abrazó y a los pocos minutos cesaron los chillidos y a las horas falleció en sus brazos. Él dice en su libro que qué tremendo error diagnóstico pensar que el dolor provenía solo de la pleuresía, sino que venía de la soledad. ¿Cuál es la lección aquí? La lección es que la bondad y la ternura no son ninguna debilidad, sino la verdadera fortaleza del ser humano y herramientas absolutamente claves en el ejercicio de la práctica médica diaria. Muchas gracias.